¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de los analistas de la noticia, aquí a través de ICN, la nueva conciencia. Bien, está tan encrispada la sociedad, o sea, hay cosas que mira, y no me toqué. Recuerden ustedes ese dicho. Usted va manejando y de repente el loco del timón, pi, porque quiere pasar, y tal vez usted viene por su carril normal. Y no solo eso, le saca la madre también, es decir, no solamente le pone el pito o el claxon hasta donde sea, sino que le trata la madre. La gente anda bien complicada. No sabemos si esto lo generan los políticos, lo generan la falta de empleo, lo genera la violencia misma de aquellos desplazamientos que se ven forzados a algunos ciudadanos y que se ven obligados a emigrar, a irse del país, no solamente a cambiarse de barrio o a cambiarse de pueblo, sino que a irse del país. La falta de oportunidades, hay una serie de situaciones, la delincuencia, la violencia en contra de la mujer, violencia verbal, violencia física, violencia psicológica, y hay una gran cantidad de situaciones. Y hablábamos con un especialista, y con el especialista precisamente de esta tarde, que vamos a presentar en este momento, me refiero al doctor Juan Carlos Munguía, psiquiatra de profesión, y quien, aquí nadie habla de salud mental, dice. Aquí nadie habla, solo de sangre se habla. Y es cierto, y aquí la noticia, lo que vendemos los medios es sangre. Afortunadamente hemos surgido con una nueva conciencia, tal como lo dice nuestro eslogan, ICN. ¿Por qué? Porque no queremos diferenciarnos, nos diferenciamos de eso, o sea, tratamos de buscar contenidos diferentes, contenidos a profundidad, contenidos con balance, contenidos con criterio, y ustedes son los analistas. Recuerden que ustedes son los analistas de la noticia y obviamente la persona que se invita aquí en nuestros estudios. Esta tarde nos acompaña el doctor Juan Carlos Munguía. Doctor, bienvenido a su casa, ICN. Buenas tardes, muchas gracias Carlos por invitarme a tu programa, Los Analistas de la Noticia. Y qué bueno que en tu agenda tienes esta situación, este problema y sobre todo este fenómeno de la violencia en Honduras, sus repercusiones, sus impactos y sobre todo lo que acabas de mencionar en este momento. El hondureño ha asumido una conducta violenta en todos los ámbitos. Si nosotros salimos a la calle, a trabajar, a cualquier lado que vayamos, nos vamos a encontrar precisamente con una actitud violenta del hondureño. Y tú ya lo decías, desde la violencia verbal, a la violencia psicológica, a la violencia física, a la violencia patrimonial y también un tema que no lo podemos obviar, la violencia sexual. Creo que los hondureños estamos inmersos en un ambiente donde prima la violencia antes que el diálogo, prima las actitudes, conductas y comportamientos violentos antes que el entendimiento y la comprensión. Y siempre me preguntan de dónde, por qué el hondureño tiene esas conductas o esos comportamientos y hasta esa actitud de violencia. Y siempre de manera reiterativa, cuando muchos periodistas, muchos comunicadores sociales comienzan a cuestionarse por qué el hondureño tiene esa actitud tan violenta, pues yo les digo que la raíz de todo eso, o mejor dicho, el efecto que ha provocado en Honduras la agresividad que se convirtió en violencia, es que la violencia para nosotros se ha vuelto normalizada. Cuando la violencia precisamente es un fenómeno, es un efecto de muchos factores que van a influir precisamente en la psique o en la mente de un ser humano. Ahora, la pregunta que siempre nos hemos hecho,
a nivel científico, ¿el ser humano nace violento o se hace violento? Y ahí sí, la ciencia tiene una respuesta contundente. Ningún ser humano nace violento. Entonces, ¿qué significa eso? Porque también hay algo que aclarar. El ser humano, o el cerebro humano, o la raza humana, como lo podríamos mencionar, sí es altamente agresiva. Somos, creo que de los habitantes o de los seres vivos que habitamos este planeta, los más agresivos. Pero es más irracional, doctor. A pesar de ser más racional. Sí, o sea, nosotros antropológicamente y filogenéticamente nos diferenciamos de las otras especies, los mamíferos, que son los más cercanos a nosotros, en la racionalidad. Y es que la naturaleza, el universo o el divino creador, cualquiera de las decisiones que ustedes tengan o creencias, nos ha dotado de una parte del cerebro que hace que precisamente lo que tú dices, Carlos, la racionalidad, y es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, dentro de los mamíferos, la del ser humano es la más desarrollada o la más grande. Solo nos superan los delfines. Cuando tú dices racional, me interesa porque se supone que los seres humanos somos racionales. Pero creo que los resultados que hemos estado dando en esta prevalencia de la raza humana sobre las demás y esa capacidad que tenemos de adaptabilidad, y que ahora tenemos un efecto que está en muchas agendas del mundo, de muchos presidentes, y es el calentamiento global. La civilización, como nosotros queremos llamarle, los animales o los mamíferos, los insectos, no provocan calentamiento global. En cambio, el ser humano sí provoca calentamiento global. Y ahí está la naturaleza, como le digo, del ser humano, que es agresivo. Es innatamente agresivo hacia las demás especies y hacia sí mismo. Pero ¿cuál es la diferencia cuando usted menciona racionalidad? Y es que la corteza cerebral o la corteza prefrontal, que es la parte encargada del cerebro, de que nos va a influir en nuestra personalidad y en nuestra adaptabilidad y en nuestra sociabilidad y en ese instinto fundamental que tenemos y que estamos programados filogenéticamente y antropológicamente para vivir en sociedad, para no sucumbir ante las demás especies y ante las vicisitudes que nos presenta la vida precisamente en sociedad, es que nos diferenciamos. Ahora, al tema que nos compete y a este pequeño país que nosotros llamamos Honduras, o nación, que siempre hemos aspirado a ser un país y una nación, ahí es donde nosotros tenemos que analizar precisamente por qué el hondureño tiene una tendencia que la agresividad la transforma, la modifica y la manifiesta en violencia. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar como sociedad. Y hay algo que no puedo dejar desapercibido, y es que la Organización Mundial de la Salud en el año 2000 concluyó que la violencia es una pandemia a nivel mundial. Y no solo eso, planteó como un problema de salud mental, como un problema de salud hacia todas las sociedades, y le puso el rótulo que todos queríamos: la violencia es un problema de salud pública. ¿Qué significa cuando la Organización Mundial de la Salud plantea que la violencia es un problema de salud pública? Es que todos los actores de la sociedad estamos involucrados. Y el primero o el primer ciudadano que debe tener en su agenda precisamente la salud mental para poder transformar una sociedad con conductas, con comportamientos y con actitudes violentas, es el secretario de Estado en los despachos de salud.
Y es precisamente ese ciudadano el que no tiene en agenda. Me interesa que son los comunicadores sociales, los periodistas, los que siempre están interesados en discutir este tema. Pero nunca he visto un ministro de salud, desde que yo tengo uso de razón, que soy médico hace 27 años, que me gradué, que en su agenda exista precisamente la prioridad de la violencia. Y en los últimos, no sé, Carlos, si me vas a corregir, creo que el año que el mayor índice de violencia que tuvimos fue en el año 2008 o 2007. Creo que fue más bien en el año del golpe. En el año 2009. Sí. Alcanzamos el mayor índice de violencia. Ok. Claro, se venía gestando. Sí, porque si hacemos un análisis desde el 2000 al 2009, no teníamos esos índices de violencia. Pero es que hay medidas atenuantes, digamos, paliativas. Digamos, 2002, 2005, que se manejó la política de cero tolerancia de don Ricardo Maduro, que lo que se fue es un paliativo en contra de la delincuencia, utilizar medidas coercitivas para aplacar un poco la delincuencia. Pero posteriormente se genera una violencia política debido a los acontecimientos de 2008 y que desembocan en elementos más violentos o condiciones más violentas del 2009. Ya que mencionaste ese dato, me recuerdo cuando estaba haciendo mis estudios de posgrado en la República Federal de Argentina, el fenómeno precisamente de las maras y pandillas. Me acuerdo bien que en un foro los especialistas eran psicólogos, sociólogos, antropólogos, criminólogos, criminalistas. Me preguntaron que les explicara cuáles eran las razones para que un joven se convirtiera o que participara en la organización de maras y pandillas, que le diera las causas, las raíces de las cuales condicionan que un ser humano precisamente forme parte de una organización delictiva y altamente violenta, como todos sabemos que son las maras y las pandillas. Fíjense que nos interesa ese planteamiento que va y esa idea que va a desarrollar, porque imagino que también la desarrolló en Argentina en el momento de hacer esa consulta, y es algo bien interesante porque aquí lo teníamos precisamente en agenda. ¿Cómo es que se conforman? ¿Cómo es que se generan? Y ahí es donde vuelvo a la pregunta y vuelvo más bien a la génesis donde usted está mencionando que el ser humano no nace violento, sino que se hace violento. ¿Qué lo hace ser violento al ser humano? ¿Qué condiciones son las que son caldo de cultivo para que un ser humano se convierta en violento? Además, usted ha señalado algo importante. Ha dicho de que hay normalidad dentro de esa violencia y eso es lo preocupante porque hemos perdido toda la sensibilidad y eso es lo delicado. Pero todas estas ideas que ha planteado, doctor, y que son tan interesantes, las desarrollamos en el próximo segmento después de esta breve pausa comercial. Bien, continuamos este diálogo esta tarde con el doctor Juan Carlos Munguía, psiquiatra. Doctor, en relación a estas interrogantes que quedaron planteadas, ¿qué respuesta les dio en cuanto a la conformación de maras y pandillas? Que es algo interesante y es un fenómeno que se ve tan normal después. ¿Será porque perdemos la sensibilidad de aquel niño que se le acerca al espejo a limpiarle el vidrio y uno le hace, hasta con el parabrisas ya le indica que no, y lo ve tan natural uno, de que perdió la sensibilidad, que ese niño lo que quiere es visibilizarse, quiere que
llamar la atención, quiere que lo vean, o sea, que está desatendido completamente. ¿Qué pasa con esto? Todavía me acuerdo bien que uno de mis planteamientos fue el de la pobreza. Y precisamente tenía una criminóloga, porque yo también hice una maestría en investigación científica del delito, y me dijo: Juan Carlos, la pobreza no es generatriz de violencia. Entonces yo me quedé pensando y reflexionando, y al final me dijo dos cosas bien importantes que me hicieron que yo investigara precisamente esa tesis tan equivocada. Me dice: la pobreza es violencia estructural, pero no es la que genera la violencia. Y me puso en esta disyuntiva. Me dijo: tu país en ese momento tenía como 8 millones de habitantes. Bangladesh, no sé si Bangladesh en ese momento tenía como 80 millones o 100 millones de habitantes. También la concentración poblacional, nosotros somos un país prácticamente despoblado en comparación con Bangladesh. Y me puso Producto Interno Bruto. Y ahí es donde yo quiero que todos vayamos aclarando y no vayamos siguiendo repitiendo teorías que a veces son equivocadas. Me decía: las muertes por homicidios en Bangladesh son menos de 10 por 100.000 habitantes. Y en tu país, en ese momento, me acuerdo, que era el 2008, era 66 por 100.000 habitantes. Por 100.000 habitantes. La Organización Mundial de la Salud en esos años aceptaba 8 muertes violentas o homicidios por 100.000 habitantes. Ahora, por lo que decía al inicio, acepta 10. Aceptables, o sea, índices aceptables. Entonces ella me decía: ok, dame para no un fundamento científico. Para no caer en qué categoría, en países altamente violentos. En países altamente violentos sin una guerra convencional. Ya. Por eso te digo, cuando uno hace esas discusiones con académicos serios, desde el punto de vista sociológico, antropológico, psicología social, y obviamente la psiquiatría, pues lo que nosotros actuamos es solo en el individuo, pero ya el individuo dañado. No tenemos el ámbito de prevención. Ajá. Y ahí, por eso, inicié este diálogo, porque en Honduras se adolece de una política de salud mental. Y hablamos de violencia de manera reiterativa, pero no damos ni una tan sola solución o no atacamos las raíces de la violencia. Y ahí quiero que esta idea quede bastante fija, o por lo menos que llame la atención de los que nos están escuchando y nos están viendo. En Honduras, la violencia es estructural, porque la pobreza, precisamente la precariedad y la falta de oportunidades o de insumos necesarios para la vida en sociedad, si no están saldados o no están satisfechos, eso es violencia hacia la población y es estructural. Pero, o sea, la pobreza... Pero ¿quiénes la generan? Exactamente, ahí estamos. ¿Quiénes son los grandes generadores de la pobreza en Honduras? Han sido y siguen siendo los grandes tomadores de decisiones. ¿Y seguirán siendo? Pues nosotros queremos ver algo diferente. Y yo creo que la población hondureña quiere ver resultados y quiere ver políticas de desarrollo y de generar oportunidades de manera equitativa para todos los hondureños. Cuando tú decías, Carlos, en el programa, ¿por qué tenemos 1 millón de hondureños en la diáspora? Y me llama la atención porque esos hondureños que están en la diáspora
que tuvieron las condiciones sociales y económicas, los obligaron a migrar, a irse del país para buscar nuevos horizontes o mejores oportunidades. Ese millón de hondureños que están afuera son los que están sosteniendo la economía y no se hicieron hondureña. delincuentes. Y no se hicieron delincuentes. Entonces, ahí está lo fundamental y que ya se ha probado desde el punto de vista de la psicología, desde la sociología, cuáles son los factores que te impulsan a que una persona tenga conductas delictivas. Y eso en la Universidad de Nueva York ya hicieron el estudio, el grupo de Mastroianni. ¿Qué ha arrojado parte de eso? Ok. Y lo que siempre le he dicho, núcleo primario de apoyo. La familia. El medio ambiente social y económico que rodea a un ser humano. ¿Qué probaron en este estudio? Hicieron precisamente todo el análisis y el estudio en barrios deprivados, desde el punto de vista económico y social. Desde que la persona nació hasta que cumplió los 18 años, que es precisamente en ese proceso que se forma la personalidad. Y a partir de ahí, de los 18 años en adelante, vienen los trastornos de personalidad. Precisamente el trastorno antisocial de la personalidad. O sea, la conducta delictiva establecida en el carácter de un ser humano. Y podemos ir viendo previamente, por condicionamiento social y de aprendizaje, el trastorno disocial de la personalidad, que son precisamente los menores infractores. Y ese estudio nos arrojó este resultado. La persona nace generalmente padre y madre, o padre en la cárcel, madre soltera. Un equipo de trabajadora social, psicólogo, enfermera, médicos, comenzaron a intervenir directamente en el núcleo primario de apoyo. Y estamos viendo que ellos estaban en un ambiente de alta delincuencia. Pero a esos niños se comenzó a intervenir para que no tuviera tendencias violentas ni criminales. Obviamente, alimentación, techo, educación, que son los 3 factores que un ser humano o un cerebro necesita para desarrollarse. Y obviamente un ambiente afectivo que sea idóneo. Que el ser humano sienta que es importante y que pertenece a una sociedad. Precisamente porque esos niños tenían acceso a la educación desde el preescolar, tenían acceso a la salud en todos los ámbitos y de calidad, no tenían deprivación económica, ni tenían deprivación social, porque todo eso se lo proveía precisamente los que estaban realizando el estudio. Y el grupo control, o sea, los que no hubo intervención del Estado precisamente en ellos. ¿Cuál fue el resultado, Carlos? Que más del 80 al 90% del grupo familiar intervenido no presentaron conductas delictivas. No tuvieron trastorno disocial de la personalidad ni trastorno antisocial de la personalidad. Que eso es precisamente una característica fundamental de estos grupos de pandillas y de maras, porque ese estudio yo lo hice en Privados de Libertad en San Pedro Sula. Y fíjense que ahí no sé si cabe, pero yo digo que sí. ¿Y la clase política dónde la ubica entonces? Ok. ¿En qué parte? Ahí vamos.
la clase política hondureña, donde ha fallado, es precisamente en la impartición de justicia. Porque, como lo dijo una vez un embajador de una nación amiga, que la justicia solo pica a los descalzos, como una serpiente. Si vamos nosotros a las cárceles hondureñas, ¿quiénes son los que están ahí? Condenados y esperando condenar. Gente con problemas sociales y económicos. Y en Honduras es tanta la inequidad que los que últimamente han sido procesados, o en el gobierno anterior eran procesados, los llevaban a un sistema carcelario diferente a la demás población. Y todos lo sabemos. Que los llevaron a un batallón. Sí. Entonces, y ahí está la causa para que un ser humano se vuelva delincuente o que transgreda las normas establecidas de una sociedad. Cuando su ambiente está deprivado de afecto, o sea, no hay un afecto precisamente, o una figura de autoridad como es padre, madre. Pero ¿dónde se creó esa clase política? Eso es lo que me quiero referir. ¿En qué grupo se creó? Usted me dio las condiciones y algunos elementos cuando la gente participa y se identifica con algún grupo. Pero la clase política, ¿dónde? La clase política de Honduras, hondureña, ¿en qué grupo fue que se desenvolvió y creció? Y luego lo que aparece es un atajo de corruptos por ahí. Personas que no imparten la justicia, personas que se burla, que sabe que al final se robó tanto y que con tanto va a salir, y que más tienen el privilegio de ir a dar a una cárcel, no a donde va cualquier delincuente que se puede robar una gallina, sino que basta con el privilegio ese. O sea, ¿dónde realmente se crearon esos muchachos? ¿Dónde se crearon esos políticos? ¿Dónde se crearon esos impartidores de justicia? ¿Dónde se crearon esos que toman decisiones en el país? Y que generan violencia y progresan. Y que generan violencia y progresan. Y además que se genera la violencia política de ahí. Y a ese tema nos vamos a referir en el siguiente segmento. Bien, gracias nuevamente a los que nos acaban de sintonizar. Estamos dialogando esta tarde con el doctor Juan Carlos Munguía, psiquiatra, y precisamente le hacíamos la consulta, ¿de dónde surge esa clase política? ¿En qué grupos se ubican? ¿Y qué es lo que se genera también? Porque se genera violencia política en el país. Y muchas veces gente que es desplazada por esa violencia política. Y lo estamos viendo en algún momento. O sea, cuando gana X partido, van todos para afuera. Hay una violencia ahí. Ahí se genera una violencia. Además, vos no sos vos mapache. No, el otro le dice, vos no sos de la... ¿Se acuerda? Hay un término de mapache que salió, creo que allá por el... Si no mal no recuerdo, estaba Gloria en el tiempo de Reina, creo que fue. Y después ahora que la ñangarada, que no, que vos de la ñangarada, no, que vos cachunarco, cachureco, no, o sea, y empieza aquella cuestión así, doctor, que se va encrispando, al final de cuentas va terminando en violencia. Y lo divertido del caso, por eso es que me interesa, es esa cuestión de la clase política, porque ellos al final de cuentas están tomando café, se casan entre ellos mismos, son de la misma clase política al final, no importa, apuestan a quien gana, o sea, aportan a X candidato y el otro aporta al otro candidato y siempre están bien allá arriba y la gente abajo se está peleando. Eso tiene la explicación. Impunidad. Precisamente
esa clase política que accede a puestos importantes de toma de decisiones sobre los 9 o 10 millones de habitantes que somos Honduras, que no vienen de clases de privadas económica o socialmente, pero que sí yo puedo asegurar que tienen deprivación afectiva. Y eso los convierte en ser violentos estructurales. ¿Qué es lo que pasa cuando una clase política tiene impunidad? Y por eso en Honduras, otro de mis trabajos como docente en la clase de higiene mental es la alta tolerancia que tienen los hondureños hacia la corrupción. Nos ha convertido en un país donde hemos normalizado la violencia y también hemos normalizado la corrupción. Y cuando nosotros nos referimos a un político, decimos, o inmediatamente el hondureño piensa es mentiroso y ladrón. Y si ese político no es ni mentiroso ni ladrón, entonces la población no lo vota. No, y entra la cultura de la sospecha también ahí. Bueno, la descalificación. Que eso es violencia psicológica verbal, lo que ustedes estábamos hablando anteriormente. Pero también estos delitos o delincuentes de cuello blanco, también lo explica precisamente esta teoría de la ventana rota. Cuando nosotros normalizamos la corrupción y a esas personas o a esos delincuentes o antisociales de cuello blanco que tienen grandes conexiones políticas, financieras y económicas y que no tienen necesidades económicas, pero sí tienen, como decimos nosotros, y ahí voy a entrar a los principios morales, a los 7 pecados capitales, tienen uno de los pecados capitales más grandes, que es la avaricia. Y en Honduras creemos que somos testigos de personas que la avaricia los llevó a la cárcel. Y desgraciadamente, no a las cárceles hondureñas, sino que a las cárceles de otro país. ¿Se le aplica a Juan Orlando Hernández? Totalmente. Sí, Carlos, yo creo que todos los hondureños deberíamos de escuchar la argumentación del fiscal que condenó a Antonio Hernández Alvarado. Y sobre todo la conclusión que cerró el juez Kevin Castle, que le dijo, en esta corte aplicamos duras penas a muchachos, se refirió así, a muchachos colombianos que los hemos capturado conduciendo una lancha con drogas. Esos muchachos vienen de estratos con grandes carencias económicas y sociales. Y aquí los hemos condenado, en esta corte le dijo, con duras penas. Y le dijo a él, usted le dice, uno es abogado y notario. Imagínense qué afrenta para nosotros, para la academia y para todo el sistema jurídico de Honduras. Un abogado y notario. 2, viene de una familia que no tiene deprivación económica ni social, porque usted fue a la universidad. Y todavía le dijo, usted fue congresista, que esa es una alta aspiración política. Y le dice, hasta se burló de él, le dijo, viste muy bien, se ve que hace ejercicio. O sea, como que usted va a un gimnasio, tiene una buena alimentación. Tiene todas las condiciones. Es abogado y no. O sea, la sociedad le ha brindado todas las oportunidades. Y usted es un narcotraficante a gran escala. Atentó contra la salud del pueblo estadounidense. Esa es la teoría de la ventana rota. Ahora, la otra teoría que se aplica, ¿cuál es? Ok, estructura social y anomia. Creo que esa es la que en Honduras se puede aplicar al 100%.
Y era el fenómeno que yo le decía, político, mentiroso y corrupto. En Honduras, la estructura social o la inequidad en las oportunidades que da la sociedad para un crecimiento económico o para un prestigio social es lo que se ha fracturado. Quizás los que estamos acá, que ya pasamos de 50 años, junto con el camarógrafo, nosotros se nos incentivó que para llegar a tener un sentido de pertenencia en la sociedad y llegar a tener un prestigio social, teníamos que trabajar duro, de manera honesta y no rompiendo las reglas, para poder tener una escala social o un ascenso social. Entonces nosotros fuimos a la escuela, fuimos a la secundaria, logramos algunos siempre el 1% que sigue siendo igual, y eso es gran inequidad, a la universidad para poder nosotros sentir pertenencia o ser el doctor Juan Carlos Munguía, Carlos como un comunicador social exitoso, etc. Pero que nosotros no hemos tenido que romper las reglas de nuestra sociedad para poder llegar hasta donde hemos llegado. ¿Qué pasa con la anomia? Característico de una sociedad anómica. Honduras tiene leyes para todo y reglamentos para todo. Y tenemos la tendencia a que siempre queremos estar inventándonos una ley para cada cosa. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la anomia? Y se la voy a dar en el ejemplo más claro y sencillo. Un ciudadano hondureño hace un alto ante un semáforo y la luz roja indica que usted tiene que quedar estacionado, no seguir conduciendo y dejar que en las otras vías circule un vehículo o una persona. ¿Qué hace el hondureño? Hace el alto, voltea a ver hacia un lado, hacia el otro y hacia enfrente. Y si no viene ningún vehículo, se pasa la luz en roja. Eso es una población anómica. Si viene un policía de tránsito y le hace lo detiene para decirle usted cometió la infracción de la ley de tránsito, generalmente el hondureño no tiene ningún problema, ni se siente culpable, ni se siente fuera de la sociedad a sacar un billete para una licencia firmada por el Banco Central, decía un amigo. Bueno. Y no tiene ningún problema en ofrecer un soborno a un funcionario público que está cuidando en servir y proteger las vidas mías y la de los demás. En los trámites burocráticos, que son bastante grandes en Honduras, si usted no pasa dinero debajo de la mesa, su trámite puede pasar años dormido. Entonces se ha vuelto una cultura el soborno, la corrupción. Y es tonto el que no lo agarra también. No, y decir, es tonto el que no lo agarra. Sí. Y otro, es que no le entendés al trámite. Entonces ahí, esas son las bases de una sociedad estructuralmente anómica, impune y con justicia inequitativa. Porque si a usted o cualquiera de los que estamos en el estudio se nos pilla o se nos agarra en una situación de esa, vamos a dar a la cárcel sin ningún problema. En cambio, esta clase política que dice usted está acostumbrada a ir a una institución del Estado y en las licitaciones siempre favorecer a un amigo, a un conocido o a alguien que lo llevó precisamente a ese puesto. A pagar un favor. Y se sabe que debajo de esa licitación hay un maletín lleno de dinero abajo. Y otra cosa, Carlos, es peor todavía, porque también tiene que ver con la libre empresa.
Hay empresarios en Honduras que han crecido y han acumulado inmensas riquezas a través de hacer negocios con el Estado. Pero lo peor es que ni siquiera entregan el producto al Estado. Y no solo eso, no pagan ni siquiera pagan el salario mínimo tampoco. Ni siquiera pagan el salario mínimo. Cada vez que compran una taza, un vaso, una resma de papel, ¿y sabe qué? La sobrevaloran 100 veces a lo que es el mercado actual. Entonces, esa es una sociedad anómica. Y no reportan ni siquiera el ingreso para el seguro social de los empleados. Se quedan con esas aportaciones. Se quedan con esas aportaciones del seguro social y evaden impuestos, porque ya todos sabemos que hay empresas o muchos empresarios que llevan doble contabilidad. Pero hay algo interesante y se lo voy a dejar para el próximo segmento. Esta misma parte de la gente, de mucha gente que está hablando, que ve un semáforo en rojo y que solo ve a los lados, se lo pasa, se lo cruza. Un verde se lo pasa. El amarillo es acelerar más bien, ni siquiera precaución, sino que acelera a la gente. Pero mucha de esta gente la ve en otros países, inmediatamente cumple con esa ley. ¿Por qué? Y hay gente que aquí hace esas prácticas, pero en otro lado no lo practica porque sabe lo que le toca. Al retorno. Bien, retomamos esta tarde el diálogo con el doctor Juan Carlos Munguía. Bueno, estamos anómicos, ¿cómo sería? Anomia. Somos una sociedad totalmente anómica. O sea, tenemos una estructura jurídica bastante extensa y reguladora, pero los hondureños, en nuestro carácter, en nuestra conducta, no respetamos las leyes. Y al no respetar las leyes, creemos que las podemos violar una y cuantas veces querramos. Pero no todos, ¿cierto? O la mayoría. Pero la cuestión es que se vuelve una conducta reiterativa. Ajá. La conducta se vuelve un patrón. Y cuando es un patrón, estamos hablando que todos, o la mayoría, si podemos violarla, la hacemos. Ahora, ¿qué pasa si el hondureño va a otro país donde sí se aplica la ley y no existe la impunidad? Inmediatamente el hondureño funciona muy bien. Entonces, ¿cuál es el mensaje? No, ¿qué nos dice? Usted, si tiene un ente regulador que vigila y no le permite que usted rompa las reglas, porque si usted rompe una regla, va a tener una consecuencia social y económica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el hondureño va a otros países, inmediatamente se adapta y se vuelve un ciudadano totalmente respetuosa de las normas y las reglas de esa sociedad. Ejemplar. Doctor, pero ¿qué ocurre con esos hondureños que aparecen allá en otro país asesinando personas? Bueno, eso... Por el caso, tenemos un caso de España, sí, creo, también. Pero ese cometió el delito aquí en Honduras y se fue huyendo. Pero miren, o sea, ¿qué ejemplo hemos tenido de los funcionarios públicos en Honduras? Sabemos que esos funcionarios públicos fueron y drenaron fondos millonarios en programas sociales y del mismo Congreso reformaron el Código Penal para que el ente que persigue el delito no los pueda llamar e investigar. Y lo pasan a otra entidad del Estado que los hondureños ya sabemos que no ha dado ningún resultado. Entonces, esas personas todavía fueron a la justicia hondureña y les dieron sobreseimiento definitivo. ¿Qué mensaje le mandamos al pueblo hondureño?
¿Y qué sigue haciendo después? Impunidad. ¿Y qué seguimiento se le dan a estas personas después de que se le da sobreseguimiento definitivo? ¿Sabe qué se les da? ¿Sabe qué es lo que le están dando? Les están dando una carta de libertad para que continúen haciendo lo mismo. Y le voy a dar el otro elemento de una sociedad anómica. Es que si los medios legales no le aseguran el ascenso social, su categoría y su respeto y admiración, entonces el ciudadano rompe las reglas para alcanzar esa admiración o ese sentido de pertenencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos personajes que acabamos de decir, representantes del pueblo? De ser personas que no tenían ningún patrimonio económico, llegan a un puesto público y se vuelven millonarios. Y la población, lejos de condenarlos social y moralmente, los admira. Y todavía le dan el calificativo. Ese sí fue vivo. O sea, ser corrupto, romper las reglas, alcanzar dinero que le da posibilidades de tener sentido de pertenencia y de consumo en una sociedad, inmediatamente la población lo admira y no lo condena. Y al que es trabajador, honesto, que con sacrificio logra tener un pequeño patrimonio porque el mismo monopolio y la misma inequidad en oportunidades no le permite crecer más allá, esa persona no la admira absolutamente nadie, sino que le dicen: ese es tonto. Entonces, ahí están las bases teóricas, antropológicas, sociológicas y sobre todo mentales, psicológicas también, que hacen que nuestra sociedad sea anómica. Y por eso es que tenemos impunidad y seguimos admirando y hasta a veces hasta votando por los mismos que fueron responsables de saqueos precisamente del erario público. ¿Cómo nos podemos explicar que hay en el Congreso Nacional personas que no lo decimos? Miren, no fuimos ni capaces nosotros de detectar eso, y vino un hondureño que tiene un alto cargo en el Departamento de Estado de la Nación del Norte, que es hondureño, migró allá y se convirtió en una persona de mucha importancia. Ni siquiera quiso venir a Honduras. Por Zoom, desde El Salvador, dijo: en pandemia se robaron $3,000 millones sin haber construido un hospital, un centro de salud. Y la mayor, mire, el mayor símbolo de corrupción en pandemia fueron los hospitales chatarra. Todavía me acuerdo de un funcionario que ahí está todavía en ese cargo, que en un país normal y civilizado ese señor no podría seguir siendo un representante de la sociedad civil que recibe fondos de nosotros, de los contribuyentes. Dijo que esos hospitales eran una maravilla tecnológica. Pero cuando se enfermó no se fue a internar en un hospital. Ahora bien, ¿usted cree que ese patrón se sigue reproduciendo? ¿Ese patrón va a continuar realmente aquí en el país? ¿Es tan atávico esa conducta del hondureño? ¿O cree que hay visos de solución, doctor? Ok, ¿se acuerda que comenzamos con la pregunta: ¿se nace violento o se hace violento? Lo mismo, ¿se nace corrupto o se hace corrupto? Exactamente lo mismo. Nadie, ningún ser humano, ningún cerebro nace corrupto. Aprende a ser corrupto y aprende a ser violento. Y precisamente
Las sociedades regulan las conductas anómalas que perjudican al colectivo. Y cuando usted rompe esas normas, lo que estábamos hablando pero del estudio que se hicieron, esto es un círculo entonces vicioso. la respuesta es: mientras en Honduras exista impunidad, inequidad y que las oportunidades estén reducidas a un pequeño grupo que accede precisamente al Estado, seguiremos reproduciendo el mismo sistema anómico y seguiremos teniendo violencia estructural, que esa violencia estructural es la génesis o va a permitir que los hondureños sigan teniendo ejemplos de violencia, sigan aprendiendo la violencia, sigan aprendiendo la corrupción, y eso se vuelve un patrón o una conducta. Y lo peor, que lo que habíamos estado discutiendo, que en el consciente colectivo es aceptado como normal. Ser violento y ser corrupto es normal. Ese es lo peor que nos puede pasar a una sociedad. Pero todavía más, cualquier gobierno que llegue ahí y nombre un ciudadano al frente de una Secretaría de Estado, que es la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, que esos dos ciudadanos con esos altos cargos ni siquiera tengan en su escritorio la agenda de una política de salud mental para poder romper este ciclo, este círculo vicioso de la violencia y la corrupción, atacando las raíces. Porque lo único que han hecho todos los gobernantes es ir a los efectos. No a las causas. Leyes duras, combatir la violencia con más violencia. O sea, aquí se ha invertido, si se le puede llamar inversión a eso, o gasto diría yo, en todo lo que son insumos de represión. Pero realmente no quiere decir que no se debe de invertir en eso, en la seguridad, pero tenemos que atacar las raíces, y las raíces vienen desde la familia, desde el ejemplo del funcionario, y cambiar esa conducta del hondureño de que ve normal la violencia y la corrupción, y que los fondos públicos sean precisamente invertidos en el mayor recurso que tiene un país, que es la persona humana. Interesante conclusión, doctor. Es decir, educación y salud, por ahí hay que empezar. Y por ahí hay que meterlo en agenda para que las próximas generaciones realmente sean las que puedan ir dejando una huella de basta a la corrupción y de basta a la criminalidad. Bien, hemos concluido esta tarde este interesante tema y se nos han quedado muchas interrogantes en el tintero, muchos temas por ahí, doctor, pero esperamos que no sea la última vez también. Sí, podemos, este pequeño análisis, este diálogo que hemos logrado tener acá con sus televidentes, podemos ir tocando cada teoría y profundizar sobre esa, porque veo que usted, como un verdadero periodista de investigación y de análisis de la noticia, de los fenómenos sociales, hace las interrogantes correctas. Y ahí hay que trabajar en las respuestas posibles para que veamos una Honduras diferente y que este sistema de corrupción, de violencia y de impunidad no se siga reproduciendo, porque lo único que va a provocar es que nuestros jóvenes se vayan del país. Bien, hasta aquí analistas de la noticia. Buenas tardes.